Rina, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Carmen, por esta invitación. Bueno, tu presencia en Bruselas más tu calidad de especialista en la materia nos lleva a preguntarte cómo se vislumbra este proceso para una Europa en estos momentos. La Europa que hoy está por renovar la Eurocámara, que va a modificar esta legislatura para los próximos años, en medio de una Europa en situaciones críticas, en medio de una Europa que cruza por muchos dilemas. ¿Cómo describes el mapa rumbo a las elecciones de los próximos días? Mira, efectivamente, lo que está en juego en estas elecciones que inician el 22 de mayo es la gobernanza de la Unión Europea. Es decir, se está jugando el rumbo y la dirección de la Unión Europea y los tomadores de decisiones tienen que saber si habrá más Europa o menos Europa para enfrentar los múltiples dilemas que tiene hoy la Unión Europea. Estamos en un momento en donde se sale de la peor crisis económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora técnicamente ya se dice que ya no hay recesión, que ya la Unión Europea sale de la recesión. Percibí en este viaje en Bruselas mejores noticias en la parte económica, Carmen. Es decir, un Portugal que ya entra nuevamente a los mercados financieros, Irlanda que sale de la troika, es decir, ya no necesita los rescates financieros de la troika, y se vive ya mejores noticias en la parte económica, pero por otro lado hay una gran desafección ciudadana y un gran desánimo porque la recuperación no llega al bolsillo. Es decir, tenemos esta Europa de élites, ¿no? Y esta Europa de la gente. Y son como dos Europas que de alguna manera no están pudiendo conectar y eso se va a ver justamente en las elecciones. Por otro lado, tenemos además de esta crisis económica, será un voto de castigo, me parece, a los partidos políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque ha habido una crisis política muy fuerte en la Unión Europea, ha habido elecciones anticipadas y han caído gobiernos, indistintamente si son de derecha o de izquierda. Digo, la caída de Berlusconi, la de Enrico Letta en enero, Sarkozy en Francia, Zapatero en España, Brian Cowen en Irlanda, Sócrates en Portugal, el primer gabinete de Mark Rutte en Países Bajos. Entonces tenemos una Europa convulsionada en términos políticos. Pero además de estas crisis, también tenemos la crisis regional, Carmen. Percibo una Europa muy dividida entre el norte y el sur, la Europa acreedora y la Europa deudora, la Europa de los países pequeños y de los países grandes. Entonces hay muchas facturas, ¿no?, que se van a pagar en estas elecciones y hay mucho todavía enojo y malestar. Y a esto entonces hay que añadirle a una situación de multicrisis, una crisis de confianza. Leía unas cifras interesantes que señalaban que el 31% de la población europea cree en las instituciones de la Unión Europea. 31. Y no, que el resto no confiaba en las instituciones. Entonces, una pérdida, una crisis de credibilidad enorme, y esto también se une a otra crisis, que es la de la identidad. Más de un tercio de los ciudadanos europeos no se identifican o no reconocen la identidad europea. Ellos dicen que tienen identidad nacional, tienen apego a su país, pero no reconocen la identidad europea. Entonces, todo esto lo vamos a tener en un termómetro electoral, en una matemática electoral, que lo que dice es que van a ganar. Bueno, hay un empate técnico entre los dos principales grupos políticos, que es el Partido Popular Europeo, que es el centro derecha, más los conservadores, y frente a la alianza de los socialistas y de los demócratas. Esta Eurocámara, que es muy grande, como decíamos, 751 diputados europeos, ¿cómo se configura? ¿Cuál es el proceso de votación? ¿Cómo se llevan a cabo las propias elecciones? Es una muy buena pregunta porque realmente no se entiende. Y parte de la abstención... Tiene su complejidad del asunto. Bueno, tiene una complejidad enorme, pero esto me lleva a conectar con otra cosa. Se vive un gran abstencionismo. O sea, se dice que desde 1979 se hacen elecciones a la Eurocámara cada 5 años. Y si tú ves las cifras, en cada 5 años cae el número de participación. En el 2009 participó el 43%. Y ahora se espera que se esté en esos números o peor. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano no entiende lo que está pasando en la Eurocámara. Entonces, son 751 eurodiputados. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo tratado de Lisboa que entró en vigor. Con estas elecciones, lo más novedoso de estas elecciones es que se dan en el momento en que entra el tratado
en vigor de Lisboa. Y eso habla de que hay 751 eurodiputados, representantes de 28 países y que, reflejan alrededor de 500 millones de ciudadanos. Se presentan 16.380 candidatos, son cifras del Parlamento Europeo. 16.380. De ahí salen los 751. De ahí salen 751 de 28 países. Más de 953 listas, hay listas abiertas, listas cerradas, listas semiabiertas, es decir, una complejidad. Pero aquí lo muy importante que hay que comentarlo con tu audiencia es que las elecciones al Parlamento Europeo son unas elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, si yo soy española, voy y voto, pues voto por el Partido Popular Socialista Español o por el Partido Socialista Obrero Español o por el Partido Popular Español. Si soy alemana, bueno, está la Unión Demócrata Cristiana, los liberales, los verdes, etcétera, los socialistas. Votas por un partido nacional, que ese voto se va a contabilizar en la palestra comunitaria o en la palestra europea en los grupos parlamentarios, o sea, se va a traducir mi voto en los grupos políticos en la Eurocámara. Si yo voto, Rina, supongamos, en España por el PSOE, ¿qué sucede con mi voto? ¿Qué va a suceder con mi voto en la Eurocámara? Tu voto se va a ir... ¿Quién se lo lleva? La alianza de los socialistas en el grupo parlamentario, que son los principales, o sea, hay 7 grupos parlamentarios y los 2 principales son euroentusiastas, que eso es muy importante. ¿Así les llaman? Les llaman así. O sea, el establishment europeo es realmente euroentusiasta. Entonces, tenemos la alianza socialista y demócrata, que son los socialistas, ellos son euroentusiastas. Y también tenemos a los conservadores, que también son paneuropeos. Y luego tenemos a liberales y a verdes, que también están a favor de más Europa. El problema está en los extremos. En los extremos está el euroescepticismo. Los partidos que están subiendo, que buscan menos Europa en el extremo, y los que están al centro, que son los que buscan más Europa en el espectro político. ¿Y cómo pinta en ese espectro político europeo las elecciones? ¿Qué encuestas, qué herramientas hay para saber por dónde está el ánimo de los votantes? Hay un empate técnico, los sondeos nos dicen más que hay un empate técnico entre los 2 principales grupos políticos. Uno está liderado por los socialistas de Martin Schulz. ¿Quién es Martin Schulz? El presidente del Parlamento Europeo, él es alemán y está buscando la presidencia de la Comisión Europea. Y luego tenemos a Jean-Claude Juncker, que él es de Luxemburgo, un país pequeño, y está representando a toda esta ala de centro derecha, ¿no? El Partido Popular Europeo. Entonces hay un empate técnico y lo que dicen las tendencias es que van a bajar los verdes, van a bajar los liberales, sube la izquierda y suben los partidos euroescépticos. Ahora, lo que está muy interesante también de estas elecciones, si me permites platicártelo, es que sí, claro. Rina, que te interrumpe. Suben los euroescépticos, pero son partícipes de la lógica europea. Bueno, están ahí, pero ellos... Son partícipes, pero están ¿en qué radica su escepticismo? Sí, o sea, son anti-Bruselas, son partidos antisistema, son radicales, son xenófobos. Algunos no quieren tener al euro, otros no creen en la institución supranacional y buscan la renacionalización de las políticas. Hay un no a la Europa. Participando en la Eurocámara. Claro, participando. Desde se espera que en estos partidos euroscépticos ganen entre el 20 y 25% de los escaños. Digo, hay que ver los sondeos y no se puede hacer prospectiva electoral, pero eso es lo que dicen ahora, que se espera un grito colectivo en contra de la Europa que pues está en medio de estas crisis, ¿no?, que hemos estado ya platicando.